Estimado Henry Cavendish. Si de verdad existiera en la naturaleza un cuerpo cuya densidad no fuera menor que la del Sol, y cuyo diámetro fuera 500 veces mayor que el de nuestra estrella, ya que su luz no podría llegar hasta nosotros, o si existiera cualquier otro cuerpo de un tamaño menor cuya naturaleza no fuera luminosa, no podríamos tener información visual de la existencia de los cuerpos bajo estas circunstancias. Y si sucediera que otro cuerpo luminoso orbitara en torno a ellos, podríamos quizá inferir de los movimientos de esos cuerpos la existencia de los centrales con cierto grado de probabilidad. Y esto se podría considerar una solución para alguna de las aparentes irregularidades de los cuerpos giratorios previamente mencionados. Irregularidades difíciles de explicar con cualquier otra hipótesis. No entiendo nada. Está hablando de Black Hole. ¿Cómo? Espera, papi, yo te lo explico con ritmo. Galilei, dale al play. 2018, segunda ley de la termodinámica. Physics. En el núcleo de una estrella se fusiona material, hidrógeno en helio, combustible nuclear. Al acabarse gas que utilizar, en un solo límite podemos confiar. Su mañana te hace cabal. The one and only. Si eres una estrella fría masa menor que la solar, como enana blanca podría funcionar. Tienes un problema si te pasas de la raya, 1,5 veces la del sol. Atiende y calla, reducida a un punto podrías quedar, según la bonita ley de relatividad. Un agujero negro, una región espacio-temporal de la cual ni la luz podría escapar, generada por colapso de materia bajo influencia de su campo gravitacional. Y se dice que no tiene pelo, que la información se pierde al formarse el agujero. Chicos, espera un momento. ¿De qué me ha servido a mí todo esto? ¿Pero qué pasa, papi? ¿Para qué querría yo saber quién es John Mitchell o su Riemann Chandrasekhar? ¿Por qué querría yo conocer a Roger Penrose? Porque ayudó a Stephen Hawking en sus investigaciones y según su teoría de los eones existen ciertos patrones circulares que aparecen en el fondo de microondas y que sugieren que el espacio y el tiempo no surgió en el Big Bang, sino que el universo es un ciclo continuo de rebotes a los que él llama eones. Yo tengo que hacer un trabajo de Stephen Hawking. Pero papi, haberlo dicho antes, eso es esencial. A ver si te voy a tener que dar física a la buena. Tranquilo. Bueno, verás, Stephen Hawking fue un teórico de los agujeros negros. Él, entre otras cosas, se dio cuenta de que emiten radiación, calor, se disipan por el efecto que este tal Hawking describió. Radiación, calor, forman parte de los procesos que ocurren en un black hole. Se emite temperatura, emite radiación, da igual que sea hierro caliente, un trozo frío de requesón. Y que antes se creía que no emitía el agujero, que no era cuerpo caliente con temperatura cero. Pero lo cierto es que en el vacío se producen pares de partículas que aniquilan a su pareja antipartícula, pero la duración de esta etapa es ridícula. Yo sé que todo esto parece de película, por eso se consideran partículas virtuales, producto del principio de incertidumbre de Heisenberg. El horizonte de suceso es la frontera entre los rayos de luz que salen y los que esperan. En él los conos de luz se curvan hacia adentro, algunos fotones nos llegan, a otros los damos por bien. En este horizonte algo puede pasar, se puede dar un